Bienvenido a los archivos del Imperium. La eclesiarquía nos enseña a no temer a la muerte en la batalla, prometiendo que las armas de los guerreros caídos encontrarán la paz a la luz del trono dorado. Pero los veteranos conocen un secreto terrible. La muerte no es lo peor que le puede pasar a un guardia imperial. En los abismos del cosmos acechan aquellos para quienes tu aliento, tu carne y tu mente son solo arcilla cruda. Un simple material para la creación de un arte monstruoso. Antes de que abramos los archivos del Ordo Xenos, el Administratum exige una verificación de tu estabilidad mental. Activa la runa de aprobación debajo de este picto informe y consolida tu lealtad suscribiéndote al canal Vox. Si te niegas, en el próximo turno de guardia, unas figuras elegantes podrían surgir de las sombras para convertir tu sistema nervioso en un instrumento musical. Para aquellos cuya cordura sea lo suficientemente fuerte como para estudiar al enemigo, las puertas de nuestro Bustin ya están abiertas. En el sector sombrío se guardan las crónicas no censuradas de los Xenos, tratados médicos prohibidos y el Consejo de los Lores, donde tú mismo eliges a la próxima víctima de nuestros archivos. Hazte con una suscripción antes de que te lleven a los laboratorios. Sincronización completada. Intenten no gritar. A ellos les encanta. El olor a prometio quemado se asentaba en una capa espesa y pegajosa sobre los filtros de los respiradores. Las suelas de las pesadas botas militares del 252º Regimiento de Conservadores se hundían rítmicamente en el suelo poroso y antinaturalmente elástico de la luna Lacunae. El desembarco había transcurrido sin problemas, demasiado sin problemas para un sector que hacía tiempo que no veía el resplandor guía del Astronomicon. El pelotón avanzaba a través de una niebla del color de la bilis estancada. A su alrededor se alzaban monolitos espinosos de metal oscuro, cuyos ángulos cortaban la vista con su geometría agresiva e imposible. Parecía que la propia arquitectura de aquel lugar maldito rechazaba físicamente la presencia humana. La ilusión de control se mantenía gracias al monótono susurro de las oraciones. Los guardias apretaban las desgastadas culatas de sus rifles láser hasta que se les blanqueaban los nudillos, creyendo fervientemente que las letanías de la eclesiarquía eran capaces de disipar la oscuridad que se cernía sobre ellos. Esa ciega confianza de soldado olía a sudor agrio, a miedo arraigado y a lubricante de armas. Los aromas típicos de los condenados marchando directamente hacia las fauces de lo desconocido. El golpe cayó sin previo aviso, desgarrando el silencio viscoso y opresivo con un aullido penetrante que hizo sangrar las encías de inmediato. El aire se llenó de electricidad estática y de un denso sabor a hierro. De las sombras impenetrables entre las arcadas quebradas surgieron ráfagas de muerte cristalizada. El enemigo no atacaba de frente. Los senos bailaban, moviéndose con la gracia aterradora y burlona de los depredadores. El sargento Virgo Pleminio, que marchaba en la vanguardia empuñando firmemente una quila, ni siquiera tuvo tiempo de activar los dientes de su espada sierra. Una ráfaga de cañones cristalinos impactó justo en el centro de su peto. Al instante siguiente, la figura del comandante simplemente dejó de existir. La furia cinética de las espinas envenenadas no desgarró la carne, sino que la desintegró con una precisión milimétrica. La pesada armadura, los huesos robustos y la devoción fanática al trono se desmoronaron en miríadas de partículas minúsculas, posándose sobre los rostros de los soldados que lo seguían como un polvo húmedo y abrasador. En lugar del valiente veterano, solo quedó flotando en el aire crepuscular una nube carmesí con olor a cobre fresco y ozono. El soldado Firmin Domicio intentó levantar su rifle. Sus dedos, agarrotados por un calambre helado de terror, buscaban desesperadamente el gatillo mientras su mente se aferraba frenéticamente a las líneas memorizadas del manual de combate. Pero no había a quien disparar. Solo siluetas borrosas e increíblemente rápidas se deslizaban entre sus compañeros que gritaban:
dejando tras de sí una estela de gargantas rebanadas y cuerpos cayendo. No logró hacer el disparo salvador. Una sombra delgada, apenas perceptible a la vista, pasó volando sobre la hombrera izquierda del soldado. Una aguja de cristal diminuta, impregnada de un complejo compuesto alquímico, perforó silenciosamente el cuello rígido de su chaqueta y se clavó justo en la base del cráneo. No hubo dolor. En su lugar, un frío absoluto y paralizante fluyó por sus venas en un torrente pesado. Sus músculos se convirtieron instantáneamente en piedra petrificada. El rifle láser cayó de sus manos entumecidas con un golpe inútil, rebotando contra la superficie palpitante de la roca alienígena. La voz, que intentaba gritar el sagrado nombre del dios emperador, se atascó en su garganta paralizada en un gorgoteo patético y ahogado. La realidad circundante comenzó a encogerse rápidamente. Los cielos púrpuras de la Cunae, los destellos cegadores de los disparos láser, los estertores de muerte de aquellos a los que Firmin solía llamar hermanos. Todo se fusionaba inexorablemente en un único y resonante punto de vacío sordo. Su conciencia caía a plomo en un pozo sin fondo donde ya no funcionaban las leyes de la física, la lógica ni la esperanza. A través de su audición que se desvanecía, solo penetraba un sonido, infinitamente lejano y al mismo tiempo resonando justo dentro de su cráneo. La luz dorada de Terra se desvaneció, reemplazada por una risa que sonaba como el crujido de vértebras rompiéndose. El despertar no trajo alivio. El retorno de la conciencia fue como emerger lenta y dolorosamente del fondo de un tanque lleno de almíbar helado. Lo primero que regresó fue el olfato, y la realidad asestó de inmediato un golpe despiadado en sus mucosas resecas. El aire ya no olía a humo, a aceite de máquinas, ni al cobre ácido de la sangre derramada en la batalla. Este nuevo mundo emanaba un hedor denso y estratificado a productos químicos corrosivos, formol penetrante y el aroma dulzón y empalagoso de las orquídeas podridas. El olor era tan denso que parecía tangible. Se asentaba en la lengua con el sabor de monedas viejas y de un esplendor muerto. Luego se activó el tacto. La superficie sobre la que yacía el guardia del 252º Regimiento quemaba con un frío absoluto que le extraía todo el calor. Era un metal liso, desprovisto del más mínimo defecto, que no parecía un objeto sólido, sino un vacío solidificado. Su cuerpo se negaba a obedecer. Los músculos, antaño capaces de soportar el retroceso de un pesado rifle láser durante horas, se habían convertido ahora en un lastre pesado e inútil. Su vista se abrió paso a través de una cortina de lágrimas y líquido seroso acumulado en sus córneas. La penumbra de la sala presionaba sus ojos. Arriba no había techo, solo un entrelazamiento de arcos angulosos que se perdían en una niebla verde venenosa, a través de la cual pulsaba débilmente la luz de unas esferas fosforescentes. El espacio a su alrededor estaba lleno de sonidos rítmicos, el suave burbujeo de los alambiques, el goteo constante de líquidos espesos y un susurro lejano, casi imperceptible, que se parecía más al roce de hojas secas sobre una lápida. En este reino de pesadilla estéril no existía el ajetreo. El movimiento surgió en la periferia de su visión, fluido, desprovisto del más mínimo esfuerzo, violando las leyes básicas de la anatomía. Una figura se acercaba a la mesa negra, tejida de piel pálida y mortecina y metal sin brillo. Galis Casilus no caminaba, se deslizaba sobre el suelo aceitoso. Las ropas del hemúnculo, cosidas con retazos de rostros olvidados hace mucho tiempo, susurraban suavemente con cada curva de su cuerpo antinaturalmente larguirucho. El rostro del senos estaba oculto por una máscara ciega de hueso oscurecido, carente de cuencas oculares. El maestro de la carne no necesitaba ojos para ver la esencia de las cosas. A Galisca le bastaba con los receptores que captaban la pulsación de las venas y el temblor de las terminaciones nerviosas. Alrededor de los hombros de la criatura, como patas de araña, temblaban mecanodendritas rematadas con cuchillas más finas que un cabello humano y jeringas con un líquido nacarado.
El prisionero intentó separar los labios resecos. Sentía arena raspándole la garganta. Quería escupir palabras de maldición, gritar los votos sagrados de los conservadores, invocar la ira del trono dorado sobre la cabeza de aquella abominación. Pero de su garganta desgarrada solo escapó un siseo lastimero y entrecortado. Al escuchar este sonido, Galiska se detuvo. La criatura ladeó la cabeza, escuchando el patético estertor del soldado derrotado, con la misma atención con la que un afinador escucha la vibración de un diapasón. En este gesto, no había triunfo sádico ni el odio propio de un enemigo. Solo el interés frío y calculador de un escultor, evaluando la textura de una piedra tosca. Los dedos largos y multiarticulados, que terminaban en estiletes plateados, se posaron en el pecho desnudo de Firmin. El roce lo quemó como una descarga de hielo. El hemúnculo comenzó a golpear metódicamente las clavículas, las costillas y el esternón de su víctima. Toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. El sonido del metal golpeando el hueso resonaba de forma sorda en el cráneo del guardia. La arquitecta de la carne buscaba defectos ocultos en el material, calculando el potencial acústico del esqueleto, ignorando el corazón que latía aterrorizado bajo él. El hombre sobre la mesa estaba vivo, pero para Galiska ya había dejado de ser un ser vivo. Se había convertido en un lienzo en blanco, en materia prima. Uno de los tentáculos mecánicos descendió suavemente hacia la base del cuello del prisionero. Una pinza quirúrgica se cerró sobre la piel sin desgarrarla, pero separando sin piedad las capas de la epidermis, como si fueran las puertas de un relicario antiguo. No hubo dolor en el sentido habitual de la palabra. La alquimia de los Eldars oscuros bloqueó el shock, dejando solo una conciencia cristalina de la violencia que estaba sufriendo. En las vértebras cervicales expuestas se clavaron las primeras agujas del sistema Vitalis Prime. Gruesos tubos palpitantes, llenos de una solución fluorescente, comenzaron a hundirse profundamente en la carne, enredándose en la médula espinal, conectándose directamente al sistema nervioso central. El líquido alienígena fluyó por sus venas, quemando los restos de la fisiología humana. El corazón del conservador comenzó a latir con el triple de fuerza, esparciendo por el cuerpo un concentrado de adrenalina y estimulantes sintéticos. Los mecanismos de soporte vital de los xenos asumieron las funciones de los pulmones y el hígado, arrebatándole al guardia el último derecho inalienable de cualquier soldado: el derecho a una muerte misericordiosa a causa de las heridas sufridas. La escarcha sintética se extendió por sus entrañas, encadenando su voluntad, pero agudizando su percepción al máximo. Cada latido del corazón resonaba como un toque de difuntos. Cada movimiento del bisturí deslizándose a lo largo de las costillas se sentía como el toque de un hierro candente. A través del velo turbio de una claridad insoportable y antinatural, Firmin vio cómo Galiska Silus se inclinaba sobre su torso mutilado. De la criatura emanaba un aura de aburrimiento milenario y un conocimiento absoluto de la anatomía del sufrimiento. «Tu pasado fue solo un ruido sin sentido, carne», susurró la criatura, hundiendo los dedos en su esternón. «Pero yo te enseñaré a sonar eternamente». El tiempo en la Cunae no tenía un vector lineal habitual. Fluía como una resina espesa y venenosa, congelándose en los momentos de máximo dolor y alargándose insoportablemente en los periodos de espera. Para el prisionero, encadenado al metal negro de la mesa de operaciones, las horas y los siglos se fusionaron en una única pesadilla incesante. La bomba del Vitalis Prime, implantada despiadadamente en la base de la columna vertebral, insuflaba vida rítmicamente a la carne entumecida. El húmedo siseo mecánico de sus válvulas reemplazó por completo el latido constante del corazón humano. El sistema funcionaba de forma impecable, inyectando en el torrente sanguíneo estimulantes sintéticos y un concentrado de adrenalina
impidiendo que la locura o la muerte salvadoras interrumpieran el proceso de creación. Galis Casilus no reconocía la fuerza bruta. Los instrumentos del hemúnculo parecían estar tejidos a partir de la misma oscuridad. Agujas finas y elegantes, bisturíes con afilado monomolecular y jeringas llenas de un icor alquímico parpadeante. El maestro de la carne comenzó el procesamiento fundamental del material. Un disolvente turbio y fluorescente irrumpió en las venas del antiguo guardia imperial. Primero llegó un calor que lo consumía todo. Los huesos, que durante años habían servido de apoyo fiable al soldado de infantería, que habían soportado las marchas forzadas y el retroceso del rifle láser, comenzaron a perder su dureza calcificada. La estructura ósea se derretía desde dentro, como cera arrojada a la fragua de un herrero. La estructura sólida se estaba convirtiendo en arcilla maleable y elástica. En la penumbra del laboratorio resonó el sonido seco y crepitante de los cabrestantes. El lecho de tortura se puso en movimiento, transformándose en una máquina de estiramiento. La fisiología del soldado se deformaba con una fluidez geométrica y burlona. Las articulaciones se separaban. Los cartílagos se estiraban con un nauseabundo crujido húmedo. El torso, los brazos, las vértebras cervicales, todo esto se alargaba, retorciéndose en una espiral inconcebible. La silueta humana desaparecía, dando paso a un elemento arquitectónico. Una estructura de 3 metros, caprichosamente curvada, se estaba formando ante sus propios ojos, perdiendo el derecho a llamarse un ser vivo. La piel, incapaz de soportar tal tensión, fue sometida a un tratamiento separado y minucioso. Las mecanodendritas de la arquitecta frotaron en la epidermis ungüentos corrosivos que quemaban el pigmento. El tejido se afinó hasta adquirir el estado de un pergamino translúcido y tenso, a través del cual se transparentaban las entrañas palpitantes y rediseñadas. En este lienzo tenso, Galiska clavó metódicamente, golpe tras golpe, fragmentos facetados de obsidiana negra. La piedra fría absorbía con avidez la agonía que se extendía por el cuerpo, respondiendo a ella con un parpadeo tenue y sincrónico, creando una macabra imitación de un cielo estrellado sobre el pecho mutilado. Los músculos faciales sufrieron una fijación rígida. La mandíbula fue fracturada sin piedad y asegurada en un ángulo antinatural. El rostro quedó congelado en una máscara de grito eterno y silencioso. La expresión perfecta de la desesperación absoluta, tallada en carne viva. Y solo los ojos, desprovistos de párpados, permanecieron intactos. En sus pupilas dilatadas se agitaba el terror salvaje y concentrado de una mente atrapada en la monstruosa prisión de su propio cuerpo alterado. Giraban frenéticamente, registrando cada movimiento de su creadora. Pero el verdadero acto de arte, la culminación de la blasfemia quirúrgica, aún estaba por llegar. El sistema nervioso, la sagrada telaraña de los sentidos otorgada al hombre por la naturaleza, fue sometido a exhumación. Los tentáculos de Galiska se deslizaron sobre la piel transparente. Con una precisión quirúrgica que no permitía el más mínimo temblor, las hojas abrieron las capas protectoras de los tejidos. El hemúnculo enganchaba los nódulos sinápticos y los troncos nerviosos principales, tirando de ellos con cuidado, milímetro a milímetro, hacia la superficie. Aquello recordaba el trabajo de un tejedor maníaco que entrelazaba un patrón a partir de hilos vivos. Las fibras desnudas y palpitantes se enroscaron alrededor de la estructura en espiral, convirtiéndose en una especie de cuerdas plateadas. Cada toque del metal en un nervio expuesto, cada tensión de una fibra, resonaba en el cerebro como el estallido de una supernova cegadora. La mente del prisionero se debatía en la estrecha jaula de su cráneo, ahogándose en un océano de dolor, suplicando al emperador que le concediera el olvido. Pero el cóctel químico del Vitalis Prime mantenía su conciencia a flote de manera tenaz. La claridad de la percepción permaneció cristalina, obligándole a experimentar cada microsegundo de su reforjado con un detalle monstruoso. Las terminaciones nerviosas expuestas al exterior comenzaron a reaccionar instantáneamente al entorno.
Lo que antes era simplemente aire, ahora se sentía como una corriente de papel de lija de grano grueso, borrando una piel inexistente. Los cambios de temperatura más leves de la sala lo quemaban como si lo sumergieran en cubas de ácido hirviendo. Las partículas de polvo que se depositaban en las cuerdas plateadas le provocaban convulsiones que amenazaban con hacer pedazos los restos de su cordura. El espacio a su alrededor adquirió un volumen completamente diferente. La audición, anteriormente limitada por los tímpanos, se había vuelto ahora omnicomprensiva. El sistema nervioso expuesto comenzó a captar las vibraciones de la propia realidad. Se estaba formando la sinfonía de los nervios. A través del zumbido de su propia agonía, el guardia mutilado comenzó a distinguir otras frecuencias. El pesado rechinar del metal en algún lugar de las profundidades de la fortaleza. El susurro de las nebulosas venenosas rozando las agujas de la Cunae. La respiración húmeda y gutural de los enormes grotescos, escondidos en las sombras impenetrables del laboratorio. Pero lo más aterrador fue otra cosa. Comenzó a sentir las vibraciones del sufrimiento ajeno. Los gemidos ahogados y lejanos de cientos de miles de prisioneros resonaban en sus propias cuerdas tensas, fusionándose en un único y ensordecedor acorde de desesperación. La arquitectura del dolor completó su primer ciclo. La materia prima se había convertido en un instrumento. La piel estalló, liberando los hilos plateados de los nervios al exterior, y en ese momento el guardia escuchó por primera vez cómo gritaba la propia realidad. El transporte de la obra maestra terminada carecía de toda solemnidad. Las creaciones de los maestros de la carne no necesitan ovaciones al salir del taller. Su verdadero propósito solo se revela en la acústica de las salas para las que nacieron. La plataforma antigravitatoria, que transportaba la estructura sinuosa y alargada, se deslizaba silenciosamente por el laberinto de la Cunae. El espacio a su alrededor se distorsionaba, rompiendo las leyes habituales de la perspectiva. Los pasillos de la luna fortaleza se estrechaban hasta el tamaño de un sarcófago claustrofóbico, y luego se abrían de repente en abismos colosales, donde la gravedad cambiaba de lector, haciendo que la sangre helada latiera pesadamente en las sienes. El hedor estéril del laboratorio fue retrocediendo gradualmente. Fue reemplazado por oleadas pesadas y asfixiantes de nuevos olores. El aire se volvió espeso, impregnado de almizcle, azúcar quemado de inciensos exóticos y el sabor metálico del miedo antiguo e incrustado en las paredes. La plataforma pasó a través de unas puertas ciclópeas, cuyas hojas recordaban a las costillas entrelazadas de un leviatán del vacío, y se detuvo. La sala del trono del Lidus Super era abrumadora en su escala. El techo se perdía en las alturas, cubierto por un remolino eterno de nebulosas verde venenoso y violeta que sustituían a la bóveda celeste en aquel lugar maldito. La iluminación provenía de esferas fosforescentes suspendidas en el vacío. Las jaulas de almas, dentro de las cuales parpadeaba débilmente la llama fría y pantanosa de miles de conciencias atrapadas. Aquí, las sombras poseían su propia densidad, se aferraban a los salientes de la arquitectura imposible, se retorcían entre las espinas afiladas de las columnatas y se deslizaban por el suelo, revestido con algo terriblemente suave y palpitante. Los sirvientes de la cábala, figuras encorvadas y silenciosas con máscaras de cuero, agarraron diligentemente la estructura espiral de 3 metros. El antiguo guardia, ahora conocido solo como el objeto número 14, fue bajado a una profunda ranura de un pedestal de basalto negro. Clac. Los cierres magnéticos se cerraron con un crujido húmedo alrededor de los tobillos mutilados. La integración había comenzado. Gruesos cables, que serpenteaban por el suelo de la sala, se conectaron a las válvulas del sistema Vitalis Prime. La arquitectura de la ciudadela invadió el sistema circulatorio del prisionero. La sala y el hombre se convirtieron en un solo organismo. Ahora,
El ritmo de la adrenalina inyectada no lo dictaba una bomba autónoma, sino el zumbido sordo y gutural de enormes mecanismos ocultos en las profundidades de la Cunae. Los fragmentos de obsidiana incrustados en su piel transparente brillaron con una tenue luz interior, sincronizándose con los latidos del corazón de la fortaleza. La columna cantante ocupó su lugar en el foso de la orquesta. El vasto espacio de la sala del trono estaba lleno de corrientes de aire. Flujos de aire frío deambulaban entre las agujas, llevando consigo los ecos de gritos lejanos. Cada soplo de viento, al tocar las cuerdas plateadas desnudas del sistema nervioso del prisionero, extraía de ellas un zumbido alto y vibrante. La sensibilidad, amplificada por la alquimia más allá de lo posible, convertía estos roces en una cascada continua de descargas. El dolor dejó de ser una simple reacción física. Se convirtió en una forma de existencia, un prisma a través del cual la mente mutilada percibía ahora el universo. Los ojos, eternamente congelados sobre la máscara del grito mudo, se lanzaron convulsivamente hacia abajo. Allí, al pie mismo del pedestal facetado, en el entrelazamiento de los cables de alimentación, se agitaba otro fragmento de la composición. Toscos retazos de una tela familiar, los restos de una chaqueta de uniforme del 252º Regimiento, cubrían una figura encorvada y temblorosa. Hortensia Familiaris, antigua médica de campo, aquella cuyas manos alguna vez aplicaron torniquetes con destreza e inyectaron morfina a sus compañeros, ahora se había convertido ella misma en la instalación de un genio cruel. Su apariencia había sido alterada para una única función. Las aurículas de la mujer habían sido cortadas sin piedad. En su lugar, perforando los huesos temporales y creciendo profundamente en el cráneo, se erigían colosales cuernos en espiral a modo de altavoces óseos. Parecían las conchas de antiguos moluscos oceánicos, surcadas de finas estrías sangrantes. El peso de estas protuberancias era tan grande que el cuello de la médica se curvó de forma antinatural, doblando para siempre su cabeza hacia el metal frío. La oyente estaba firmemente encadenada a la base de la columna cantante, el resonador ideal para el instrumento. Su proximidad no era una coincidencia. La mente ingenieril de los hemúnculos había creado un circuito acústico cerrado. Las vibraciones de las cuerdas de plata se transmitían a través del basalto del pedestal, resonando directamente en las trompetas de hueso de la mujer encadenada. Pero la conexión funcionaba en ambos sentidos. A través del timbre ensordecedor de sus propios nervios tensos, la mente de la columna captó de repente un ritmo extraño. Una cámara de eco telepática, nacida de un nivel extremo de sufrimiento, entrelazó las dos mentes mutiladas. No eran palabras pronunciadas en voz alta, eran formas de pensamiento, ásperas y pegajosas, invadiendo descaradamente el cerebro expuesto del antiguo soldado. Señor de la humanidad, sé mi escudo en la oscuridad, no abandones a tu sierva. Oraciones, fragmentos patéticos y desesperados del credo imperial que la oyente repetía con la obstinación maníaca de un canal Vox roto. Cada línea de la letanía, transmitida a través del vínculo mental, arañaba la percepción agudizada de la columna como un clavo oxidado sobre un cristal. En aquel templo absoluto del dolor, donde la geometría de las paredes dictaba su misión y el aire chisporroteaba con una crueldad sofisticada, la fe en el trono dorado no parecía una simple absurdidad, era una monstruosidad estética. Un ruido estúpido y sin sentido que interrumpía la acústica perfecta de la desesperanza. El antiguo camarada de armas no le inspiraba compasión. La fraternidad del ejército había sido sustituida por un odio frío y viscoso. Indignación por el hecho de que ese patético trozo de carne se atreviera a aferrarse a las ilusiones de su vida pasada, negándose a aceptar la majestuosa y monstruosa verdad de la Cunae. Dos fragmentos de un regimiento destruido estaban encerrados en una sola forma arquitectónica,
soldados por la agonía y el desprecio mutuo. Ella susurraba letanías al protector mientras la sangre goteaba de sus nuevas orejas de hueso, profanando el ritmo de su inevitable destino compartido. El aire de la sala del trono se parecía al agua estancada de una cripta. Para la columna cantante, que una vez llevó el nombre de Firmin Domicio, este aire servía como única conexión con el mundo exterior. Aprendió a leer las corrientes de aire, distinguiendo en ellas los gemidos lejanos de miles de prisioneros que eran triturados en las entrañas de la luna fortaleza. Abajo, la oyente seguía destilando el veneno telepático de sus oraciones incesantes. Para Firmin, cuya voluntad ya había comenzado a derretirse bajo los efectos del narcótico alquímico, este susurro fanático era repugnante. Se necesitaba algo más a gran escala, algo verdaderamente ensordecedor para ahogar para siempre la disonancia de su fe ciega. Y los arquitectos de la Cunae, como respondiendo a la súplica no expresada de su nuevo instrumento, proporcionaron gustosos el acorde necesario. El espacio junto a las puertas colosales se distorsionó. Dos enormes grotescos, montañas de carne mutada, toscamente cosidas en corsés de cuero y coronadas con cuchillas pendulares, arrastraban a una figura que se resistía desesperadamente. El prisionero vestía el uniforme andrajoso, manchado de barro y de su propia sangre, de los conservadores. Milfidipa Luxeius, un recluta. Hace muy poco este joven frotaba con orgullo sus botones de latón y besaba fervientemente el áquila, creyendo en el poder invencible y justo del Astra Militarum. Ahora, del valiente soldado solo quedaba un caparazón tembloroso y roto. Tras la escolta, flotó en la habitación Galis Casilus. El hemúnculo no traía consigo el habitual instrumental quirúrgico. A veces, el lienzo se convierte en el propio espacio circundante, y el material es la vida humana cruda y sin procesar. Los grotescos arrojaron su carga al suelo liso y reluciente justo delante del pedestal. Milfidipa aulló, pero la pesada pierna deforme del mutante descendió sobre la espalda del prisionero, clavándolo a la superficie. En las manos de la maestra de la carne parpadeaba un pesado disco de cristal oscuro, cubierto de complejas runas gravitatorias que emitían un resplandor enfermizo. La esfera de cristal oscuro, con un zumbido creciente, se detuvo sobre el joven y luego descendió lentamente. Una onda de gravedad distorsionada irradió del artefacto, aplastando a la víctima con la fuerza de una prensa atmosférica colosal. Las clavículas se rompieron, las costillas se aplanaron y se desmoronaron hacia adentro, como astillas bajo el talón de un gigante despiadado. Pero una muerte rápida por shock habría sido un desperdicio de recursos imperdonable. De las mecanodendritas del hemúnculo surgió una nube de gas nacarado brillante que envolvió el cuerpo que se retorcía. La alquimia alienígena entró en conflicto directo con las leyes de la física. El tejido óseo se ablandó rápidamente, convirtiéndose en una suspensión viscosa. Los músculos y la grasa perdieron su volumen, extendiéndose obedientemente hacia los lados bajo la inexorable presión. La silueta humana comenzó a perder rápidamente su tercera dimensión. La carne se estiró, como un trozo de masa cruda bajo un pesado rodillo. Con cada revolución invisible del campo gravitatorio, el área del cuerpo aplanado aumentaba de forma antinatural. La tela del uniforme, los cinturones y las bolsas de munición se incrustaron profundamente en esta alfombra aplastada, formando un extraño patrón geométrico verde sucio sobre el sustrato palpitante y carmesí de la carne humana. El objeto número 14 sentía absolutamente todo. Su sinfonía de los nervios absorbía como una esponja la acústica de la tortura ajena. Esta no era una simple transmisión de sonido. Era la sensación física de la desintegración anatómica de otra persona, filtrada a través de sus propias sinapsis expuestas. En su conexión mental compartida con la médica reinó un terror animal, primitivo y purificador. Para la columna cantante, este horror se convirtió en el contrapunto ideal.
El cráneo de Milfidipa no estalló, se deformó lentamente bajo la presión, convirtiéndose en una máscara plana, soldada a la estructura del suelo de piedra. Los ojos, expulsados de sus órbitas pero cuidadosamente preservados por la genial alquimia de los senos, se estiraron en dos anchas franjas húmedas que giraban frenéticamente, condenadas para siempre a contemplar las opresivas bóvedas de la sala del trono. Galis Casilus inclinó su máscara sin rostro, evaluando silenciosamente el trabajo realizado. Un plano perfecto. Un amortiguador acústico impecable, diseñado para absorber el eco excesivo de los pasos pesados. La maestra de la carne dio un paso adelante y, cuando su bota pisó con un crujido húmedo el rostro aplastado del recluta, la alfombra emitió el sonido que se convirtió en el primer acorde de una nueva sinfonía. El silencio en Lacunaen no existía. La concepción del reposo absoluto parecía aquí una herejía tan absurda como la misericordia, y en el fondo, este organismo ciclópeo sonaba continuamente. Para la columna cantante, este entorno acústico se convirtió en una nueva forma de visión. Pero la prueba más aterradora para el sistema nervioso pervertido del instrumento se ocultaba en un zumbido de fondo que el oído humano normal no podía captar. En lo profundo de los cimientos de basalto funcionaba el devastador de almas, un mecanismo colosal que convertía la agonía de la muerte de los esclavos capturados en energía psíquica. Gracias a las modificaciones, el prisionero comenzó a escuchar la llamada del vacío. No era la voz de un demonio de la disformidad sediento de pactos. Era un inmenso y palpitante coro de desesperanza absoluta. Un coro que no exigía adoración, sino que simplemente ofrecía rendirse. «El emperador está muerto», susurraba la resonancia de las frías piedras. «El trono dorado es solo una chispa lejana en un océano de oscuridad indiferente». Capa por capa, el eco de la ciudadela eliminaba las barreras protectoras de su mente. El zumbido se hizo cada vez más fuerte, desplazando los pensamientos, los recuerdos y el derecho mismo a la autoconciencia. El abismo ya no le devolvía la mirada. Respiraba directamente en su cerebro desnudo y desprotegido. De repente, el zumbido constante se cortó abruptamente. De las sombras junto a las ciclópeas puertas surgieron siluetas silenciosas. Íncubos. La guardia de élite de la Cábala. Sus temibles guerreros se movían con una gracia letal, absorbiendo los sonidos de sus propios pasos. Sus pesadas botas pisaron la superficie palpitante de la alfombra viva en la que acababa de convertirse el recluta. La carne mutilada bajo sus pies se estremeció, pero no emitió sonido alguno. Siguiendo a la vanguardia, entró flotando en la sala el mismísimo señor de la Cábala. El arconte Lidus Super no caminaba, fluía a través del espacio. El pálido aristócrata se movía como un hilo de mercurio, suave, ineludible y fascinantemente alienígena. Toda la galaxia representaba para él solo un almacén inagotable de materias primas para la creación de la octava absoluta, una obra musical trascendental capaz de sofocar, aunque fuera por una fracción de segundo, el hambre eterna de la que sedienta. El maestro se detuvo en el centro de la sala del trono. Sus ojos negros recorrieron las bóvedas de la colosal estancia. Inspeccionaba sus dominios no como un tirano, sino como un compositor exigente. A través del prisma del síndrome de Estocolmo, generosamente aderezado con la alquimia de los hemúnculos, la columna cantante comenzó a percibir la aproximación del arconte como el mayor de los bienes. El instrumento ansiaba su toque. Hortensia Familiaris estalló en una histeria silenciosa. «¡Cállate!», le ordenó mentalmente su antiguo compañero. El patético terror de la médica arruinaba la acústica perfecta de aquel momento. Lidus Super se acercó al pedestal de basalto. Los íncubos se dispersaron al instante, formando un amplio semicírculo.
El aire entre ellos chisporroteó con tensión estática. El maestro, saboreando cada momento, levantó la mano. Su elegante garra negra, pulida como un espejo, se deslizó a lo largo de la estructura de la columna cantante, perturbando el campo de energía alrededor de las sinapsis expuestas. La garra descendió. El filo negro enganchó el haz más grueso y palpitante de fibras nerviosas, tenso entre las clavículas deformadas y el esternón protuberante. El arconte no cortó la carne, extrajo un sonido. El primer milisegundo trajo la destrucción absoluta esperada. Una ola de fuego blanco e incinerador golpeó los receptores. Un dolor de tal intensidad debería haber convertido instantáneamente el cerebro humano en ceniza humeante. Pero la válvula del aparato Vitalis Prime emitió un rugido húmedo, inyectando con fuerza una dosis masiva de estabilizadores. Y entonces ocurrió lo impensable. En lugar de ahogarse en el sufrimiento, la conciencia de la columna rompió el techo de sus límites fisiológicos. El dolor no desapareció, pero su polaridad cambió repentinamente de signo. La tortura insoportable, acelerada a frecuencias extremas, se cerró sobre sí misma, convirtiéndose en un éxtasis monstruoso y aplastante. La sala se llenó de sonido. No era el grito de una garganta desollada. El espacio fue cortado por una nota alta, purísima, vibrando al borde del ultrasonido. La voz cristalina de la desesperación perfecta, fundida en una armonía divina. Abajo, las trompetas de hueso del ahuyente absorbieron con avidez la nota nacida, derribando todo el espectro de la euforia pervertida directamente en el cerebro de la antigua médica. Sentir ese placer sobrenatural y antinatural por el toque de un seno sádico resultó ser más aterrador que cualquier lesión física. La mente de la mujer intentó desesperadamente protegerse con escudos de letanías memorizadas, pero las oraciones se desmoronaron. Lidus Super retiró la mano. En los ojos negros e impenetrables del arconte brilló una chispa de satisfacción. La afinación había sido un éxito. El maestro se dio la vuelta, deslizándose suavemente hacia la salida, llevándose consigo la promesa de nuevas y grandiosas revelaciones. El final del contacto provocó en el objeto número 14 un hambre pesada y plomiza. El éxtasis retrocedió, dejando un vacío doloroso en cada sinapsis. El imperio exigía sacrificios y privaciones, pero este dios pálido le había concebido un paraíso tejido a partir de una agonía purísima e insoportable. El nombre Firmin Domicio se había desmoronado por completo hasta convertirse en polvo, reduciéndose a un residuo vergonzoso. Solo quedaba el objeto número 14, un resonador acústico impecable. La idilio de esta monstruosa iluminación fue despiadadamente desgarrada por un estímulo externo. Desde abajo, la médica encadenada continuaba aferrándose desesperadamente a los dogmas de la eclesiarquía. Para la percepción reconstruida del instrumento, estas oraciones ya no eran palabras. Sonaban como el chirrido de una hoja oxidada sobre un cristal perfecto. Recuerda los rostros de aquellos a los que intentaste salvar, médica. La forma de pensamiento de la columna rezumaba un desprecio venenoso. Recuerda sus heridas supurantes. Tu Dios guardó silencio entonces. Guarda silencio ahora. Rezas al vacío, negándote a ver la belleza del verdadero plan. Traidor, mutante, abominación. Los ecos débiles y ahogados de la mente de ella intentaron contraatacar. Los conceptos del deber y el honor del regimiento solo provocaron una ligera vibración en los fragmentos de obsidiana. «Cállate, carne estúpida», transmitió por el vínculo mental. «Estás arruinando la acústica de la presencia divina». Las pesadas hojas de la puerta se separaron lentamente. En esta ocasión, la procesión de íncubos traía consigo una figura con la armadura destrozada. Fesecia Velator, guerrera del adepta sororitas. A diferencia del recluta destrozado o de la médica histérica,
la hermana de batalla no emitía sonido de miedo alguno. Sus ojos ardían con una llama fanática y feroz. Detrás de ella, Galiska Silus se acercó sosteniendo ampollas de cristal llenas de un líquido fosforescente espeso. La transformación de la guerrera se caracterizó por una elegancia aterradora. Campos de fuerza levantaron a la mujer del suelo, elevándola en posición de crucifixión, suspendida con pesadas cadenas en el centro de la habitación. Los tentáculos de Galiska se alzaron, clavando largas agujas huecas profundamente en las arterias del cuello de la mártir. Este icor bioluminiscente reaccionaba a los neurotransmisores responsables de la liberación de endorfinas durante las experiencias religiosas profundas. Cuanto más fuerte era la fe de la víctima, más brillante era la reacción. En unos instantes, las venas de la hermana de batalla brillaron a través de la piel con una luz dorada cegadora. La solución se cristalizó, transformando su sistema circulatorio en una red de hilos brillantes. El dolor era inimaginable, pero en lugar de un grito de agonía, de su garganta surgieron las palabras de un antiguo himno de batalla. Su martirio estaba destinado a ser un símbolo de resistencia contra la oscuridad. Pero en la Cunae, los símbolos solo obedecían a un creador. El suave susurro de la seda cenicienta anunció el regreso del maestro. El arconte Lidus Super levantó sus elegantes manos como un director frente a la orquesta. No ordenó arrancar la lengua al adepta sororitas. El maestro decidió tejer su canto en la partitura general. Sus delgados dedos hicieron un pase hipnótico hacia el pedestal de basalto. La columna cantante captó instantáneamente la orden muda. Obedeciendo la voluntad del director y su propio deseo retorcido de servir, el objeto número 14 comenzó a tocar acompañándola. Las cuerdas tensas emitieron un zumbido bajo y vibrante. Este sonido no intentaba callar a la hermana de batalla. Por el contrario, se ajustó a la frecuencia de su canto, pero cambió la tonalidad, creando un contrapunto perfecto y destructivo. La línea debajo del sufrimiento puro y cristalizado se deslizó bajo las notas altas del himno, distorsionando su significado. Donde la voz de la mujer clamaba por salvación, la vibración de la columna añadía matices de absoluta desesperanza. En la sala comenzó un duelo de dos instrumentos. Cuanto más fuerte cantaba ella, más virtuosamente distorsionaba su motivo la columna cantante. La hermana de batalla se dio cuenta de que su resistencia y sus oraciones no herían al enemigo. Su fanatismo se había convertido en el combustible para aquel concierto monstruoso, y su dolor insoportable era solo el regulador de brillo para el iluminado del lugar. La voz de Cesecia tembló. El himno inmaculado se resquebrajó, rompiéndose en una nota alta y desgarradora de desesperación pura. Lidus Super bajó elegantemente las manos, concluyendo el compás. El dúo había terminado. Rota, la hermana de batalla pendía de sus cadenas, convirtiéndose en un gemido incesante que se fusionaba perfectamente con el zumbido de fondo de la ciudadela. La luz sagrada de la eclesiarquía ardió en sus ojos, hasta que los maestros de la carne la convirtieron en un elemento barato de la iluminación local. Tras la triunfal sumisión de la hermana de batalla, la sala del trono de la Cunae se sumió en un estado de equilibrio pervertido e impecable. El ecosistema acústico ideal funcionaba sin un solo fallo. Desde arriba, bajo las ciclópeas bóvedas, se derramaba un resplandor uniforme y dorado. El licor fosforescente en las venas de la mártir suspendida pulsaba al compás de su gemido interminable y silencioso. Esta luz caía suavemente sobre la carne aplastada de la alfombra viva, haciendo que el rostro mutilado del antiguo recluta proyectara sombras grotescas. En el centro mismo de la composición se alzaba la columna cantante, cuyas cuerdas nerviosas plateadas temblaban levemente, saboreando el regusto de la disonancia ejecutada. Incluso la oyente, a los pies del pedestal de basalto, finalmente se había callado. La voluntad quebrantada de la guerrera de la eclesiarquía fue el golpe de gracia para la médica encadenada, aplastando definitivamente
los frágiles restos de su esperanza. El canal mental que unía las dos mentes mutiladas ahora solo transmitía un vacío sordo y espasmódico. El maestro había creado una obra de arte. El espacio respiraba una armonía absoluta y cristalizada, donde cada gota de sangre derramada, cada suspiro arrancado, servía a un único y gran propósito. El instrumento, que había conocido el roce del arconte, se congeló en una espera extática de la eternidad. Y entonces, la eternidad se resquebrajó. La primera señal del cataclismo inminente fue una vibración. No era el zumbido profundo y gutural del devastador de almas, al que la percepción alterada del antiguo guardia se había adaptado hacía tiempo. Este nuevo temblor se originó en algún lugar de las capas exteriores de la luna fortaleza. Los cimientos de huesos prensados de leviatanes del vacío crujieron de forma prolongada y dolorosa. La tensión de las sinapsis desnudas cambió al instante. La columna cantante sintió cómo una ola de energía cinética, bruta, contundente y torpe recorría el esqueleto arquitectónico de la Cunae. Luego cambió la atmósfera. El perfume pesado y estratificado de la sala del trono, tejido con aromas de polvo lunar, podredumbre dulzona e inciensos rituales, fue desgarrado sin piedad por la intrusión de una química alienígena. A través de los conductos de ventilación y las grietas microscópicas de los techos, irrumpió heredor del prometio ardiendo. Este olor, áspero, asfixiante y desprovisto de la más mínima estética, golpeó los receptores olfativos del instrumento como el impacto de un mazo. A él se mezclaba el espíritu corrosivo del aislamiento derritiéndose, el metal incandescente y la cordita quemada, el inconfundible y nauseabundo buqué de la maquinaria de guerra imperial. La armonía vaciló. Las elegantes guirnaldas de nódulos nerviosos cristalizados que adornaban las columnatas tintinearon con inquietud. El señor de la cábala, congelado en la contemplación de su luminosa creación bajo el techo, giró lentamente la cabeza. En los movimientos del Lidus Super no había ni sombra de pánico, solo la infinita y glacial irritación de un aristócrata en cuyas dependencias privadas había osado irrumpir una jauría de perros salvajes. Los íncubos, dispersos por el perímetro de la sala, cambiaron de postura de forma silenciosa y sincrónica. Sus gujas a dos manos brillaron con más intensidad, emanando olor a aire ionizado y muerte concentrada. El golpe que destruyó la ilusión de inviolabilidad de la ciudadela fue ensordecedor. Las colosales hojas de las puertas principales, capaces de resistir el impacto directo de macrocañones, no solo se abrieron de golpe, explotaron hacia el interior de la sala en una cascada de fragmentos dentados y metralla ennegrecida. La onda expansiva recorrió la estancia, interrumpiendo el ritmo de respiración del suelo vivo y haciendo que el candelabro dorado bajo el techo se balanceara salvajemente en sus cadenas. El impacto de aire se abatió sobre la columna cantante. Para el armazón de 3 metros de huesos ablandados y nervios expuestos, este cambio de presión fue una tortura insoportable. No era el dolor exquisito y multifacético que brindaban los bisturíes de los maestros de la carne, que elevaba la mente a un estado de éxtasis. Era un traumatismo acústico vulgar y sucio. Las cuerdas del instrumento aullaron al unísono, emitiendo una disonancia desafinada y repulsiva. A través de las nubes de humo denso y aceitoso, los ángeles de la muerte entraron en la sala del trono. Los cuervos sangrientos no sabían nada de las sutilezas de la resonancia arquitectónica. El Adeptus Astartes era la encarnación de una función brutal e inexorable: el exterminio. Las siluetas masivas, encerradas en ceramita carmesí, parecían gólems absurdamente anchos y torpes en contraste con la gracia serpentina de los amos de la Cunae. Las suelas magnéticas de sus pesadas botas de energía se hundieron sin piedad en la carne palpitante de Milfidipa,
rasgando la piel adelgazada y convirtiendo el impecable amortiguador acústico en un amasijo sangriento y mutilado. Cada uno de sus movimientos iba acompañado del zumbido de los servomotores y el traqueteo de las placas de blindaje, sonidos que ofendían la esencia misma de aquel lugar. El silencio fue asesinado definitivamente por el rugido de los vólteres. Las armas de los marines espaciales no disparaban. Escupían maldiciones rítmicas de baja frecuencia. Los proyectiles reactivos de masa calibre .75 se estrellaron contra las elegantes columnas y los cuerpos de los grotescos que se habían lanzado a interceptarlos. La detonación en el interior de la carne mutada esparció trozos de tejido y salpicaduras de sangre hirviendo, manchando la obsidiana pulida. Cada disparo resonaba en las sinapsis desnudas del objeto número 14 con un estruendo ensordecedor, borrando los sutiles ajustes de su percepción, devolviéndolo al terror animal y primitivo ante un sonido fuerte. El espacio de la sala se convirtió en una picadora de carne. Los grotescos, carentes del instinto de conservación, se abalanzaron como un tsunami húmedo sobre la formación de los gigantes carmesíes, blandiendo sus cuchillas pendulares. En respuesta, el espacio fue rasgado por el chirrido de las espadas sierra activadas. Los dientes de aleación monomolecular se clavaron en los cuerpos aumentados de las criaturas senos. Ese sonido, el chirrido del metal contra el hueso, ahogándose en torrentes de líquido espeso, carecía de todo ritmo o melodía. Representaba un caos puramente industrial, triturando el delicado trabajo de los hemúnculos en los desechos de un matadero. Los íncubos se deslizaron hacia la batalla como sombras desprendiéndose de las paredes. Sus gujas dejaban trazos luminosos en el aire, encontrando con precisión quirúrgica las articulaciones vulnerables de la armadura de ceramita de los astartes. La sala se llenó del siseo de las armaduras despresurizadas y del olor de la sangre sobrehumana derramada, espesa y rica en hierro. Para la mente mutilada del antiguo soldado de los conservadores, la imagen de la batalla parecía un monstruoso acto de vandalismo. Los marines espaciales, a quienes una vez le enseñaron a venerar como semidioses y salvadores de la humanidad, ahora eran percibidos exclusivamente como una amenaza. Traían consigo el caos del pasado, de esa vida gris y sin sentido de la que el instrumento había sido misericordiosamente liberado. Estaban destruyendo una sala de conciertos perfecta. Estaban profanando el santuario del dolor con su presencia tosca y atronadora. La bomba química del Vitalis Prime trabajaba al límite, intentando estabilizar el sistema nervioso sobrecargado por la cacofonía de la batalla. La columna se estremecía con cada explosión, con cada golpe de una bota pesada contra el suelo de piedra. Dentro de su conciencia retorcida, estaban haciendo un odio ciego y abrasador hacia aquellos invasores carmesíes. El instrumento no deseaba ser salvado. La salvación significaba el regreso al silencio del mundo real, donde no había un maestro capaz de extraer música divina del sufrimiento. La libertad equivalía a la pérdida de sentido. A través de la cortina continua de fuego de Volter y trozos de carne volando, un enorme guerrero se abría paso directamente hacia el pedestal central. Sus sombreras estaban adornadas con los símbolos de un veterano, y su espada sierra estaba generosamente lavada con la sangre de los guardianes de la Cunae. El vector de su movimiento era aterradoramente obvio. Los gigantes escarlatas traían la liberación. Pero para el instrumento que había conocido la perfección de la melodía, sus pasos sonaban como la marcha de bárbaros pisoteando el cristal. La armonía de la sala del trono de la Cunae se derrumbaba con un chirrido nauseabundo y ensordecedor. La invasión del Adeptus Astartes borró de un plumazo los cálculos acústicos milenarios de los arquitectos del dolor. Los proyectiles Volter que desgarraban la carne y trituraban el oscuro basalto no tenían nada que ver con la música. Eran basura acústica cruda y sin filtrar, que infligía a los nervios desnudos del objeto número 14 una contusión física ciega y sin sentido.
Las cuerdas plateadas de la columna temblaban. Cada detonación de una carga de masa reactiva resonaba dentro de su cráneo reconstruido como la ruptura de vasos microscópicos. El antiguo conservador intentaba protegerse de aquel caos, pero la bomba química Vitalis Prime mantenía implacablemente su percepción en la máxima claridad. La adrenalina sintética lo obligaba a mirar, escuchar y absorber la ruina de su santuario. A los pies de la hermana de batalla crucificada en el aire, cuyo resplandor dorado ahora se atenuaba ante los destellos de los frenos de boca de las armas, se desarrollaba una carnicería carente de todo sentido estético. Los gólems carmesíes de los cuervos sangrientos convertían metódicamente, con una gélida eficiencia de máquina, las obras maestras de los hemúnculos en un fango de carne. Entre los ángeles de la muerte carmesíes destacaba una figura, un veterano. Las hombreras de su armadura estaban adornadas con relicarios y sellos de pureza, y su yelmo estaba coronado por una corona de laurel dorada, ahora cubierta de hollín y sangre ajena. Sofoclidisco Illen. El guerrero no perdía el tiempo en duelos prolongados. Sus movimientos eran sobrios, matemáticamente precisos y absolutamente letales. Un paso, un golpe con el puño de combate, aplastando la caja torácica de un grotesco hasta convertirla en un disco ensangrentado. Un giro, una ráfaga corta de Volter, convirtiendo a un grácil íncubo que bailaba en las sombras en una nube húmeda de fragmentos de armadura y entrañas desgarradas. La mente mutilada del resonador registraba la aproximación de Sofoclidisco Illen con un terror creciente y paralizante. Para los astartes, la imagen que se revelaba en el centro de la sala era la quinta esencia de la herejía y la profanación de la forma humana. La alfombra aplastada del recluta, cuyos ojos aún rodaban implorando la muerte. La oyente encadenada, con aquellos macabros cuernos de hueso en lugar de orejas. Y finalmente, aquel armazón de 3 metros, palpitante, de huesos estirados y nervios al descubierto, en el que solo por milagro se adivinaban los patéticos restos de un guardia imperial. Desde el punto de vista del cuervo sangriento, allí no había arte. Allí había víctimas que requerían la concesión inmediata de la misericordia del emperador. Purificación mediante el fuego y una muerte piadosa y definitiva. Pero para el objeto número 14, el concepto de salvación había mutado hacía tiempo en una amenaza de proporciones apocalípticas. El antiguo soldado comprendía que el gigante carmesí no se pondría a estudiar la compleja mecánica acústica del sistema Vitalis Prime. El ángel de la muerte simplemente arrancaría los cables de soporte vital, destrozaría la bomba alquímica con su puño de combate e interrumpiría el ciclo. La muerte ya no asustaba al prisionero. Lo que le asustaba era el silencio que la seguiría. La destrucción del sistema significaba el regreso instantáneo a la realidad. Sin los estabilizadores sintéticos que transformaban la agonía en un éxtasis trascendental, su cerebro se ahogaría en el dolor puro y sin filtrar de un cuerpo que se pudría en vida. Y luego llegaría el final, la caída definitiva en el abismo gris y frío de la disformidad, donde no había ni trono dorado, ni maestro Lidus Super. El instrumento no podía permitir que el rudo metal lo despojara del sentido de su existencia. El verdadero Dios estaba allí, en las sombras venenosas de la Cunae, y este Dios exigía lealtad a su arte. La pesada bota del veterano descendió sobre el suelo vivo. El rostro desfigurado de Milfidipa crujió bajo el peso de la ceramita. Sofoclivisco Illen apartó de una patada el cuerpo decapitado del último grotesco y se detuvo ante la elevación de basalto. Abajo, a sus pies, la oyente se retorció. Hortensia Familiaris, sintiendo la cercanía del ángel de la muerte, intentó emitir un estertor triunfal. Los cuernos de hueso rasparon la obsidiana. La mujer mutilada daba la bienvenida a su verdugo salvador. Su canal telepático estalló de nuevo con una alegría cegadora y fanática, que para el resonador se sintió como un sucio escupitajo en la cara.
Sofoclidisco Ayen levantó pesadamente la cabeza. Los oculares del yelmo, que brillaban con una luz rubí fría e indiferente, se deslizaron por la retorcida espiral de huesos, se detuvieron en los fragmentos palpitantes de piedra negra y, finalmente, se posaron en el rostro congelado, en una máscara de grito eterno y silencioso. El veterano Astartes, lentamente, y con el rechinar de los servomotores, levantó su brazo izquierdo, revestido con el masivo guantelete del puño de combate. Alrededor de los dedos del gigante crepitaron las descargas azules del campo de energía destructivo. El objetivo era obvio: agarrar la base de la columna, allí donde se entrelazaban los gruesos cables del Vitalis Prime, y de un solo tirón arrancar a la víctima de las entrañas mecánicas de la fortaleza Senos. Cortar la energía, poner fin a la blasfemia. Todas las terminaciones nerviosas expuestas del objeto número 14 estallaron en un zumbido histérico y agudo. El terror a perder la música divina paralizó los restos de su lógica. El guardia estaba dispuesto a traicionar a toda la galaxia con tal de conservar la posibilidad de volver a sentir el roce del arconte una vez más. Dentro de su laringe deformada comenzó un proceso no previsto por la naturaleza. La cirugía de los Eldars oscuros había privado al prisionero de la capacidad de pronunciar palabras en bajo gótico, pero la alquimia le había dejado un mecanismo de defensa oculto, un gatillo acústico, la llave a una sinfonía de destrucción implantada por los maestros de la carne. La gomba química emitió un estertor húmedo y desgarrador, inyectando una dosis crítica de estimulantes. Cada fibra nerviosa se tensó hasta el límite, reuniendo una carga colosal de sufrimiento concentrado, acumulada durante meses de tortura. De su garganta brotó un sonido. No era un grito humano. Era una onda ultrasónica penetrante y lacerante que contenía una única y polisilábica palabra en el antiguo dialecto de los Eldars. ¡Keisha! El concepto de traición absoluta y voluntaria. La renuncia total a su propia naturaleza y la sumisión incondicional a la voluntad del maestro. El impacto sónico fue tan denso que el aire alrededor del pedestal se onduló visiblemente. La onda ultrasónica golpeó los cuernos de hueso de la oyente encadenada debajo. La mente de la antigua médica, que un instante antes rogaba la salvación, explotó por la sobrecarga. El canal mental estalló con un chasquido mudo y cegador, sumiendo a Hortensia Familiaris para siempre en el abismo de una locura babeante. Pero el principal destinatario de aquel grito era la propia Lacunae. La palabra Keisha servía como diapasón. La frecuencia específica resonó con la arquitectura de la sala del trono, activando la compleja geometría acústica de la fortaleza, latente hasta ese momento. La batuta del director había descendido. El concierto había comenzado. Las bóvedas de la estancia respondieron con un zumbido ensordecedor y armonioso. La ilusión de vulnerabilidad en la que habían creído los Astartes se hizo polvo. El espacio se transformó en una picadora de carne matemática y perfecta. Las trampas de los hemúnculos no usaban explosivos vulgares. Desde el techo cayeron redes de filamentos monomoleculares. Un alambre invisible, con la dureza del diamante, envolvió las filas de vanguardia de los cuervos sangrientos. Los marines espaciales, moviéndose por inercia, empujaban sus propios cuerpos forrados de ceramita a través de la telaraña cortante. Su pesada armadura se desmoronaba en limpios cubos humeantes. La sangre de los superhumanos regó la carne mutilada de la alfombra viva en una lluvia carmesí. Las paredes de la sala expulsaron pulsos gravitatorios dirigidos. Prensas invisibles de poder colosal golpeaban el área. Uno de los veteranos Astartes cayó repentinamente de rodillas. La fuerza de gravedad a su alrededor se multiplicó exponencialmente. Sus huesos reforzados se plegaron hacia adentro con un crujido nauseabundo, convirtiendo al orgulloso guerrero en una masa aplastada y burbujeante dentro de una lata aplastada. Sofoclidisco Igen, en el epicentro de la activación de las trampas, quedó aislado de su escuadra.
Su puño de combate se detuvo a escasos centímetros de los tubos de soporte vital del instrumento. El aullido ultrasónico del objeto número 14 golpeó directamente los audiosensores del yelmo del veterano. Los fusibles de la armadura se quemaron, transmitiendo el impacto acústico directamente al cerebro del Astartes. El gigante se tambaleó. La máquina de destrucción impecable e inexorable falló. Esa fracción de segundo fue suficiente. De la superficie lisa del pedestal de obsidiana salieron disparadas unas cintas negras y brillantes. Cuchillas finas forjadas a partir de oscuridad cristalizada se enroscaron alrededor de las enormes piernas del marine espacial, fijándolo al suelo. Y de las sombras a su espalda surgió la figura del arconte. Lidus Super se movió con la gracia fluida e insoportablemente hermosa de un depredador que concluye un baile perfecto. El señor de la cábala no se enzarzó en un tosco duelo. Una hoja de cristal oscuro, fina como una aguja, se deslizó por las uniones de las placas de ceramita en el cuello del gigante carmesí. El golpe fue asestado con precisión de joyero, hundiéndose directamente en la médula espinal. El inmenso cuerpo del cuervo sangriento se estremeció. El campo de fuerza alrededor del guantelete se apagó con un siseo lastimero. La espada sierra cayó de sus dedos debilitados. El veterano cayó de rodillas ante la elevación de basalto, inclinando su cabeza coronada de laurel justo a los pies de la columna cantante. La imagen adquirió los rasgos de una adoración pervertida y blasfema. Un ángel de la muerte postrado ante una obra mutilada de artesanos. La masacre terminó tan repentinamente como había comenzado. La sala del trono volvió a sumirse en un silencio opresivo y palpitante, roto únicamente por los estertores de muerte y el zumbido monótono de los mecanismos de la Cunae. La tosca intrusión había sido sofocada. La armonía había sido restaurada. El instrumento había cumplido su destino. La traición se había consumado. Ya no existía el Astra Militarum, ni el Imperium, ni la fe. Solo quedaba la resonancia pura y absoluta. La carne del marine espacial humeaba en el suelo, y el antiguo guardia temblaba levemente, esperando que el maestro elogiara su mejor instrumento. El humo de las mochilas de energía quemadas de los Astartes se disolvía lentamente. Lidus Super, con un movimiento fluido, pasó por encima del enorme cadáver del gigante carmesí, congelado en su pose de reverencia sacrílega. En el rostro pálido y matemáticamente perfecto del señor de la cábala jugaba una ligera sombra de satisfacción. El antiguo soldado de los conservadores ya no existía. Solo quedaba un resonador de 3 metros hecho de huesos hábilmente estirados, temblando en una espera extática. El arconte, lentamente, como si realizara un sacramento profundamente sagrado, levantó su elegante mano. El cristal negro de su hoja increíblemente fina se posó suavemente sobre la cuerda más gruesa y palpitante del nervio expuesto. Este toque no era un acto de violencia. Era la máxima recompensa por la lealtad. El levísimo deslizamiento de la garra, una ola de éxtasis insoportable y cristalizado, borró sin piedad las últimas y patéticas migajas de mente humana. El dolor y el placer supremo se fundieron en un único y cegador destello dentro del cráneo mutilado. El instrumento sonó. Una nota purísima, vibrando al borde del ultrasonido, de desesperación ideal, se elevó hacia las bóvedas. Este sonido hizo que el licor fosforescente en las venas de la hermana de batalla suspendida parpadeara obedientemente al compás de una monstruosa canción de cuna. Abajo, la oyente encadenada se retorció en las sordas convulsiones de una mente definitivamente rota, convirtiéndose en un mero bajo ahogado y primitivo para aquel grandioso solo. Los cimientos de la luna fortaleza respondieron con un gemido bajo y prolongado. Los colosales mecanismos de desplazamiento dimensional se pusieron en marcha. La arquitectura del dolor se desprendió suavemente de las anclas del universo material, dejando atrás el resplandor frío e indiferente de las estrellas del cosmos real.
La gigantesca ciudadela se deslizó hacia los interminables y tortuosos laberintos de la telaraña profunda, llevándose consigo a su creador y su interminable e impecable concierto. Los límites de la personalidad del objeto número 14 se desvanecieron sin dejar rastro. La transformación había concluido. La conciencia del prisionero se fragmentó en miríadas de oscilaciones armónicas, convirtiéndose para siempre en una parte inseparable de la propia Lacunae. Lágrimas de sangre enrodaban por el rostro, eternamente congelado en una máscara de grito, mientras Lacunae se sumergía en una oscuridad donde no había ni emperador ni esperanza, solo una canción hermosa e infinita.